Hola, hola, muchas bendiciones, hermanos, amigos. ¿Cómo está usted que está ahí en la sintonía de la 91.1 en esta hora? Le saludamos, le bendecimos, le abrazamos ahí, un abrazo virtual a través de la 91.1 en su programa, escuchando el chofar, escuchando el llamado, la convocación a congregarse, a buscar más del Señor. Quien les habla, el pastor Manuel de la Iglesia Cristo Única Esperanza de Tierras Blancas. Como de costumbre, no estoy solo. Así es, mi pastor. Bendiciones a toda la región, Coquimbo, La Serena, y les bendecimos en este día con un nuevo programa, creyendo en el Señor que la palabra siempre va a traer un renuevo en nuestras vidas para convencernos, ¿no es cierto?, de poder acercarnos más al Señor. Y en este día que queremos que llueva, le decimos al Señor ahí que escuche nuestros ruegos, nuestras oraciones, para que podamos estar juntos ahí recibiendo esa bendición que viene de lo alto, la bendición hídrica esta vez. Claro que sí, necesitamos tanto la lluvia, necesitamos las bendiciones de la lluvia para que podamos ver los campos verdes, ¿cierto? Ver los cerros verdes. Hay tanto beneficio que trae la lluvia. Pero también queremos pedirle a Dios la lluvia de espiritual, ¿cierto? Una lluvia de bendición para la iglesia, para la hermandad, para todo aquel que se congregue, para todo aquel que busque más del Señor, para todo aquel que escucha el llamado de su programa, escuchando el chofar en esta hora. Invitarlos hoy nos estamos congregando a las 20 horas. A las 20 horas nos vamos a estar congregando ahí en Aconcagua con la Campret. Ya podemos congregarnos, así que tome la determinación, la decisión. Estamos con todos los protocolos, estamos con todas las medidas de seguridad, así que no se preocupe, va a estar bien, vamos a estar bajo seguridad. Claro que sí. Así que, y también invitarlos para que vaya con toda la disposición de escuchar una palabra, de adorar al Señor y por sobre todas las cosas ofrecer su cuerpo como sacrificio vivo. Así lo dice la palabra, que debemos ofrecernos nosotros mismos como sacrificio vivo. Así que le invitamos para que hoy esté ahí con nosotros a las 20 horas y recuerde que también estamos por YouTube los días martes, los días jueves, los días domingos a las 21 horas. 21 horas estamos allí en un estreno y esperando que nos pueda acompañar. Estamos a través también del chat del estreno y compartimos allí la palabra, confirmando lo que la palabra del Señor siempre nos está diciendo. Así que sería muy, muy bonito verle, muy bonito conocerle, sería de agrado para nosotros ver que la iglesia está acompañando a sus pastores, está acompañando también al ministerio. Así que les bendecimos y creemos que ahí vamos a estar presentes. Claro que sí, ahí vamos a estar siempre con ansias de recibir la palabra. Cuando uno la escucha una vez, dos veces, es como que hay cosas que se escaparon a la primera vez y uno las vuelve al volver a escuchar, las toma y se da cuenta que se le habían escapado antes. Eso. Y hasta a uno le pasa, así yo mismo me escucho las prédicas, yo también me escucho, entonces uno dice, wow, y yo dije eso. Entonces, ¿por qué? Porque de repente cualquier cosa nos distrae. Un pensamiento o una distracción, alguien me llamó o aparte mi mirada. Es súper delicado el momento de escuchar la palabra. El tiempo de atención de una persona adulta es entre los 25 a 30 minutos. Entonces, a veces están solo 10, porque también tiene que ver mucho con la concentración de estar leyendo, ¿no es cierto?, de haber leído, de haber tenido un hábito de lectura durante el día, durante los días. Entonces, nuestra concentración aumenta de acuerdo a ese ejercicio que nosotros tengamos. Y cuando no tenemos ese ejercicio, estamos igual que los niños. Los niños pequeños tienen un máximo de atención de 3 minutos, otros 5, otros a lo más, ya los adolescentes 10 a 15. El máximo de concentración. Ya después escuchan, pero ya no están prestando atención. Entonces esto es lo importante, de que usted esté allí siempre prestando atención, porque la palabra de Dios siempre trae una promesa, trae la recompensa, y la palabra del Señor va a traer edificación sobre nuestras vidas. Y eso es lo importante. Nosotros queremos ser edificados en la fe, queremos ser edificados en el amor de Cristo,
porque eso es lo que va a permanecer. Dice su palabra que todo va a pasar, ¿no es cierto? El cielo, la tierra, pero nuestra fe, la palabra del Señor no pasará. La palabra del Señor no pasará. Y mi fe tiene que estar firme de que eso es verdad. Claro que sí. Es la palabra la que no va a pasar y nosotros debemos ser los buscadores de la palabra porque es palabra de Dios, palabra eterna. ¿Cierto? Todo va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Y eso es extraordinario. Hay un poder extraordinario, hay un poder de eternidad. Y ese poder de eternidad es para aquellos que creen en la palabra, que abrazamos la palabra, que atesoramos la palabra y que vamos buscando incansablemente. Por eso es que hoy lo invitamos a congregarse, lo invitamos el viernes, lo invitamos el domingo. Vamos a estar congregándonos. Son tiempos hermosos. Tenemos que impregnarnos de la presencia del Señor. Tenemos que impregnarnos en adorar al Señor, en adorar al Rey de Reyes. Es un tiempo para adorarlo. Es un tiempo para que usted y yo podamos estar con el Señor y estar, ¿cómo decirlo? Estar bien apegado, no estar más distante. Quizás mucho tiempo usted ha estado ahí alejado del Señor, hermano, amigo que está en la sintonía de la 91.1. Queremos cautivar su corazón, queremos cautivar su mente para que usted pueda desechar esos malos pensamientos, desechar todos esos malos argumentos que han venido a su mente, a su corazón y lo han tenido alejado de las cosas de Dios, lo han tenido alejado de la palabra, alejado del congregarse, cuando es algo extraordinario congregarnos, porque ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Así es. Por lo tanto, le invitamos para que usted pueda estar atento tanto por YouTube y lo más importante es estar de forma presencial. Eso es estar en directo, ahí en vivo. Así que hoy también queremos compartir con usted. Queremos compartir una palabra que el Señor nos ayude a poder expresarla y a usted que está escuchando poder oírla con atención para recibir la esencia de la palabra del Señor, para recibir un rema, para recibir la instrucción, para recibir el ánimo. Todo lo que trae la palabra del Señor cuando nosotros nos sentamos a escuchar o simplemente ahora como andamos con los audífonos en nuestros oídos, podemos estar haciendo mil cosas y podemos estar oyendo con mucha atención. Así que hoy queremos hablar sobre el libro de Judas, capítulo 1, verso 20. Judas no es el mismo, mi pastor, que traicionó a Jesús, otro Judas. Y dice la palabra del Señor: pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Aquí el libro de Judas me da un consejo. Me anima a seguir edificando sobre esa fe que yo tengo. Una fe que debe ser santísima, una fe que debe tener la esencia del Espíritu Santo. Y nosotros los cristianos, los hijos de Dios, muchas veces somos debilitados en la fe. Por eso es que el libro de Efesios me ayuda dándome a conocer de que hay una armadura donde nosotros nos colocamos un escudo de la fe. De eso estábamos hablando hace días atrás, donde nosotros tenemos que ponernos ese escudo de la fe. Y cuando la palabra me dice que debo edificar sobre esa fe, es que tengo que añadirle más fe a mi fe. Es que tengo que poner en práctica mi fe. Es que tengo que enseñar a otros que con la fe se alcanzan las promesas del Señor. Entonces, cuando nosotros queremos edificar hay en lo natural, ¿no es cierto?, en lo cotidiano, cuando uno ve a alguien que está construyendo algo, se empieza por un cimiento, ¿no es cierto? Todo tiene una base. Entonces, cuando yo voy a edificar en lo espiritual, yo tengo que tener una base. Y la base para mí debe ser la vida en Cristo. Para mí debe ser la fe en Cristo. Si yo no tengo una base, puedo construir cosas sobre eso, pero si mi base no es sólida, si mi base no es firme, en algún momento eso se va a desmoronar. Como dice la palabra, van a venir los vientos, va a venir el agua, ¿no es cierto? Va a venir el problema, va a venir la adversidad, y allí se ve si realmente mi fe ha sido una fe sólida, ha sido una fe trabajada, ha sido una fe establecida, ha sido una fe que realmente no es una fe por la boca, ¿no es cierto?, que según lo que declaro, pero cuando viene la adversidad, a ver si lo que declaré realmente es lo que yo sé
enfrentar en la fe que digo tener. Entonces, todo esto es lo que queremos convencerle hoy también a través del libro de Judas, cuando nos está hablando, sí, el Señor de esa manera, que debemos edificar sobre nuestra santísima fe. Qué tremendo, ¿cierto? Qué tremendo, qué maravilloso es poder edificar, poder estar, porque todo nuestro camino, todo lo que hacemos en fe, todo lo que estamos haciendo cada día, buscando al Señor, nada es en vano, todo tiene su recompensa. Y sobre edificar es algo extraordinario, es ahí donde nosotros tenemos que mantenernos firmes para poder hacerlo. Lo dice claramente ahí, orando en el Espíritu, orando apegado al Señor, apegado a su presencia. Necesitamos, usted, hermano amigo, usted y yo necesitamos edificar y edificar en la palabra, estar edificando en los caminos del Señor, edificando en el reino de Dios, en los consejos de Dios, en los mandamientos, los preceptos, los estatutos que Dios nos ha entregado. Es ahí donde nosotros debemos edificar primeramente nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser, ¿cierto? Para poder edificar a otras personas, para poder edificar a otros con nuestro testimonio y con nuestras enseñanzas, con nuestros ejemplos. Hoy es el día para que usted y yo podamos acudir a la casa del Señor a tomar una palabra para poder enriquecernos en la fe, el poder fortalecernos en la fe y poder edificar a otra persona, edificarlos primeramente nosotros, recibir la palabra, atesorarla, ¿cierto? Y ponerla en práctica, que sería edificar a algún hermano o hermana. Claro. Mire, el concepto de edificar quiere decir construir, levantar obras, perfeccionar el alma. Edificar quiere decir infundir virtudes y valores positivos. Entonces, cuando nosotros queremos edificar, como decía mi pastor, primero me tengo que edificar a sí mismo. Claro. A sí mismo. Si yo tengo esos valores positivos, esas virtudes positivas, yo voy a tener la capacidad de enseñarlas. Como mamá tendré la capacidad de poder entregarla y de poder direccionar a los hijos, ¿no es cierto? Pero como hermanos en Cristo también lo podemos hacer, podemos impartir nuestra fe de cómo edificar. Por ejemplo, una mujer cristiana que ha tenido éxito en el matrimonio puede edificar otro matrimonio, ¿no es cierto? Como le ha sucedido también a mujeres que han estado muy mal en los años atrás, en el pasado, y después cuando tienen este encuentro con Jesucristo son edificadas, y el resultado es que ellas también pueden edificar a otras, pueden construir en ellos, pueden construir su alma. Así es, pueden construir su alma. Este es el momento para que usted y yo podamos concentrarnos en poder edificar a otros, ¿cierto? Tener esa capacidad en el corazón de poder amar al prójimo, poder amarlo y poder pensar en aquellos que no tienen a Cristo, pensar en aquellos que les falta conocimiento, les falta entendimiento. Así que yo les animo en esta hora, hermano, amigo que está ahí en la 91.1, es un momento para poder animarnos a nosotros mismos, poder desafiarnos, ¿cierto? Desafiarnos la capacidad de entender, la capacidad de buscar más del Señor. Necesitamos buscar más. Hay tanta gente que necesita del Señor, hay tanta gente. Si nosotros que conocemos a Dios, aún nos falta un montón, aún nos falta muchísimo para poder entender y comprender. Pero hay gente que aún no conoce nada, que aún está en el comienzo, que aún está en el nivel cero, por así decirlo, y necesitamos que poder edificarlos y edificarlos con nuestro testimonio y hacer las cosas bien y poder hablar bien y poder expresarnos bien y poder dar ese mejor ejemplo. Así que vamos a estar atentos a través de la palabra de lo que Dios nos está hablando en esta hora. Así que, hermanos, amigos que está en la 91.1, vamos al primer corte musical. Para usted que está ahí en la sintonía. Ya estamos de vuelta aquí en la 91.1 FM, su radio regalona, su radio amiga en esta hora. Amiga porque tiene una palabra de bendición siempre, una palabra para edificar, una palabra para restaurar, para sanar, para que usted pueda ser fortalecido a través de la palabra del Señor. Y en esta oportunidad estamos hablando de la edificación, ¿cierto?
Uno de los argumentos de la especificación decía algo del alma, ¿cierto? Sí, sí, perfeccionar el alma. Perfeccionar Eso es el alma. edificar. Uno de los conceptos que tiene la palabra edificación es perfeccionar el alma. Qué tremendo, ¿cierto? Porque si yo miro uno mira su testimonio, ¿cierto? De verdad que nos faltaba edificar nuestra alma. Sí. De verdad que necesitábamos edificar, que fuera edificada nuestra alma, nuestra vida, y cómo la palabra nos fue edificando, cómo la palabra fue sanando, restaurando, fue cicatrizando. Hay otra palabra más que como suturando ese. Sí. ¿O saturando? ¿Cómo es? No, suturando. Suturar. Y lo que más me impacta es que la palabra del Señor va construyendo en nosotros una nueva base. Una base totalmente diferente a la que ya traíamos de parte de nuestras familias originales, que son nuestros papás, nuestra mamá, el abuelo, porque cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo construya, lo primero que pone en nosotros es un nuevo pensamiento. Lo hizo el Señor Jesucristo con Nicodemo cuando le dice, es que tú debes nacer de nuevo. Y eso es para poder construir. El Señor Jesús nos habla de esto. Nos pide también que seamos vasijas nuevas para recibir el vino nuevo, para poder construir. Porque de lo contrario no se puede construir, no nos dejaríamos construir, seríamos nosotros mismos quien derrumbamos todas las cosas positivas que podamos tener. De hecho, nosotros lo podemos ver en personas que son un poco negativas y miran el día, hoy el día está feo, pero nosotros decimos, no, usted tiene que ser agradecido, el día no está feo, sino que el feo usted. No. Decirle sinceramente, hay que ser agradecido, no importa el día cómo haya amanecido, darle gracias, estoy vivo, estoy viva, hay una oportunidad para poder realizar un propósito, ¿no es cierto? Para poder caminar hacia a un final, hacia un plan que nosotros teníamos. Y es un privilegio. Y es un privilegio. Entonces, déjese construir a las manos del Señor, edificar cada día un pensamiento nuevo. Los pensamientos del Señor son pensamientos de bien, dice allí su palabra en el libro de Jeremías, pensamientos de bien y no de mal, para darnos a nosotros mismos el fin que esperamos. Entonces, qué bueno es cuando nosotros dejamos que el Señor construya en nuestras vidas, que el Señor vaya edificando. Mire, que edifique nuevas emociones. ¿Cuántos de nosotros necesitamos nuevas emociones? Mire, si usted se levantó enojado, no sirve el enojo en el día. Se va a andar alterado, va a echar a perder su ambiente. Entonces, ¿qué necesitamos? Que el Señor edifique una emoción positiva. Como lo decía allí, infundir virtudes y valores positivos. Yo necesito ser una mujer alegre, necesito ser una mujer de bien, necesito ser una madre que la admiren sus hijos, como el Proverbio 31 nos lo enseña, ¿no es cierto? Ser una mujer admirada, dice su palabra. No, nosotros necesitamos realmente que el Señor construya en nosotros, edifique lo nuevo, lo mejor, lo agradable. De lo contrario, mi pastor, insisto, vamos a ser de aquellos que nosotros mismos vamos a destruir. Y es más, lo dice el proverbio, ¿no es cierto? El proverbio habla de la mujer necia y dice que con sus manos destruye. Claro, yo hablaba antes de irnos al corte musical de tanta gente que te necesita. Hay mucha gente que, por ejemplo, muchos hermanos que escuchamos la radio, pero ya conocemos al Señor. Y aún así nos falta muchísimo por edificarnos a nosotros mismos, por poder edificar a otros. Pero hay mucha gente que no conoce nada, que no tiene idea de la palabra, está comenzando, va en la partida. Entonces, claro, es muy importante que nosotros podamos edificarnos rápidamente, poder instruirnos rápidamente en la palabra, poder tener esa base sólida para construir un verdadero carácter, para poder construir un verdadero mini Cristo, por así decirlo, claro, ¿cierto? Y asemejarnos lo más posible al Señor Jesucristo, porque no para decir yo soy el Cristo, sino para decir soy hijo de Dios. Claro, eso ya sería una herejía. Ya, sí. Claro, pero no, lo verdadero es ser como Él, claro, no ser Él. Claro. Entonces ahí está el detalle, ¿cierto? Claro. Esa es la diferencia. El gran detalle. Y nosotros estamos edificándonos y tenemos que edificarnos a la palabra, lo que nos enseña la palabra, para tener el carácter de Cristo, para poder ser, porque Él lo dice y Dios lo dice también en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Lo dice, sean como yo, sean santos porque yo soy santo.
Sí. Entonces debemos edificar nuestras vidas. Toda área de nuestra vida debe ser edificada. Y necesitamos hacerlo ya. Por ejemplo, no perder más el tiempo. Eso. Por ejemplo, dice el libro de Judas, ¿no es cierto? Dice, edificando sobre vuestra santísima fe. ¿Por qué el Señor nos habla que debemos tener una santísima fe? Porque hay una fe que la mayoría de las personas tiene, pero no es santa. Por ejemplo, el que hace el mal tiene fe. Los brujos tienen fe. El que hace negocios turbios tienen fe. Claro. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que nosotros tengamos una fe santísima. Una fe que sea de acuerdo al corazón de Dios, que nos lleve al camino de la verdad, de toda justicia. Eso es lo que pide el Señor, que si nosotros, como dice usted, si nosotros vamos a ser edificados, que sea, pero para edificación de lo bueno, para el bien, que seamos gente de luz, ¿no es cierto? Gente capaces de mirar y de no mirar mal, sino que de mirar con la intención de ayudar, con la intención de levantar, con la intención de construir. Hay gente que mira, porque yo digo que mira mal, porque hay gente que mira el problema, se da la vuelta y se pone a hablar, a chismosear, ¿no es cierto? A traer cuentos sobre cuentos. Y la idea no es esa, la idea es si vamos a edificar, edifiquemos, pero el bien. Edifiquémonos los unos con los otros. Mire lo que dice el libro de Primera de Tesalonicenses 5, verso 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Aquí le está hablando a la iglesia de Tesalónica y aquí nos da a entender de que ésta se esforzaba por edificarse, por tener ese cuidado de lo que yo digo, cómo lo digo, a quién se lo digo, para que esta persona sea edificada y no sea destruida. Recuerde que en la antigüedad, la cultura, y lo muestra la Biblia, eran tan exigentes para unas cosas, pero para la otra eran muy, ¿cómo podemos decirlo? Muy simples, ¿no es cierto? Muy light, por causa de que la gente practicaba, y creo que a muchos cristianos nos pasa hoy en día, que practicamos la palabra que nos gusta practicar, pero la otra la dejamos de lado, ¿no es cierto? Claro. Hacemos lo que nos conviene y no lo que debemos hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, porque si voy a edificar, yo tengo que edificar lo que dice la palabra del Señor y no tomar una parte y la otra la dejo, sino que tomarla completa. Porque si la estoy tomando a mi conveniencia, estoy cometiendo un pecado, estoy cometiendo un error, porque no me estoy dejando instruir completamente. ¿Usted ha visto a los niños chicos cuando están aprendiendo a escribir las vocales? Y la expresión es, no, si ya sé, pero usted le ve y nunca siguió el puntito ni la rayita y hizo su mano alzada y quedó pero una A que parecía E, ¿no es cierto? Entonces, sí, así actuamos nosotros, de la misma manera. No, si le decimos al Señor, si yo sé, pero en realidad cuando ponemos en práctica lo que el Señor nos enseñó, solo hacemos la mitad de lo que Él nos está pidiendo. Por eso es necesario edificar correctamente, porque si no vamos a ser como los maestros que hay en la construcción, no todos, pero hay unos poquitos así, que yo digo poquito, que cuando usted le pide que haga un trabajo y dice, si yo lo sé, y después te va a evaluar realmente o le faltó el cemento, le faltó la arena, o dejó chueco el fierro, o la pared está como media así, ¿no es cierto? Entonces ahí se ve realmente la obra que usted está construyendo. La calidad. La calidad. La calidad de la obra va a ser según la calidad del maestro. Si el maestro... Hay algunos maestros que son muy lentos, pero hacen preciosos trabajos. Sí, ellos tienen esa... Bueno, el don está siempre en cada persona. Hay otros que le ponen el detalle. Muchos son maestros, pero también van por la parte económica y le tratan de hacer empeño. Pero hay otros que sí saben, o sea, que sí son expertos en lo que hacen. Eso es verdad. Y se ve la diferencia, se ve en el resultado. ¿Qué clase de constructores somos nosotros? Esa es la gran pregunta. ¿No es cierto? Hermano, amigo, usted que está en la 91.1, hagámonos esta pregunta en esta hora. ¿Qué estamos edificando? ¿Cómo está edificada nuestra vida, nuestro corazón? ¿Cómo está edificada nuestra familia? ¿Cómo está edificado nuestro amor, nuestro matrimonio? ¿Cómo va? Claro. Entonces, ¿qué estamos edificando? ¿Cómo se llama la torre? La torre de... ¿De Eiffel?
No, la otra, la que está inclinada. La de pizza parece que. Ya. No me quiero carrilear, ¿verdad? Ya, pues sáqueme pasear, sí. Yo conozco esa. No, yo la otra tampoco no la conozco. La conozco por fotografía, jamás he estado en Europa. Así. No, pero a veces estamos edificando como, bueno, vamos a hablar en chileno mejor, el puente de Caucao. No. ¿Cierto? Claro. ¿Por qué? Porque cometemos errores. Y nosotros tenemos que edificar nuestra vida. Tenemos que mirar cómo estamos edificando, porque qué estamos transmitiendo. Si ese es lo importante, qué estamos transmitiendo al que nos está viendo, qué estamos transmitiendo a nuestra familia, a los que están con nosotros, a nuestros seres queridos, a nuestros propios hijos, si están pequeños. Ellos están recibiendo, ellos están absorbiendo de nuestra vida, están absorbiendo de nuestro testimonio. Entonces tenemos que edificar y edificar en base a la palabra. Claro, es verdad. Y sabe que cuando una cosa queda mal hecha y yo estoy viendo que está quedando mal hecho, ahí es donde yo me tengo que dar cuenta si soy un buen constructor. ¿Por qué? Porque si me está quedando mal, yo tengo que desarmarlo. Así me haya costado tiempo, me haya costado recursos, lo que haya invertido en ello, yo tengo que desarmarlo. Porque si eso lo sigo construyendo, y como podemos ver un puente, como podemos ver una torre, como podemos ver un edificio que quede mal construido, va a traer daño y perjuicio. Entonces, el daño puede ser tan fuerte como la muerte de alguien. Y nosotros tenemos que ser constructores realmente que muestren y que demuestren realmente que somos hijos de Dios. Somos de aquellos que vamos a dejar una huella. ¿Sabe lo que yo busco de forma personal? Dejar una huella. Dejar una huella en la vida de mis hijos. Pronto seré abuela, así que quiero dejar una huella en el corazón de mi nieto. Quiero dejar una huella en los niños de la iglesia. Yo quiero dejar una huella. ¿Por qué quiero dejarla, mi pastor? Porque no para que se acuerden de mí, sino porque si ese paso que yo di, ese paso que yo estoy edificando, ese paso que estoy construyendo, es un paso firme que me llevó al éxito, es un paso que me llevó a tener una experiencia con Dios, es un paso que me lleva hacia el mismo cielo. ¿Cómo no dejarlo? ¿Cómo no dejarlo allí? Y el Señor Jesucristo nos dejó varias huellas, ¿no es cierto? Nos dejó el camino direccionado hacia el Padre y nosotros tenemos que seguirlo porque esas huellas son firmes. Lamentablemente las huellas de Él tienen que ir despojándose uno cada día más de lo que somos para poder construir cada día más al Espíritu de Dios en nosotros. Y allí es donde está el problema de cada persona, porque hay cosas que queremos dejar y otras no. Y cuando estoy dando una huella ya no estoy dejando la misma que el Señor dejó. Estoy dejando quizás un dedito más gordo que el otro, ¿no es cierto? ¿Ha visto usted la huella en el mar? Ahí, o sea, no en el mar, en la orilla del mar. Cuando vemos ahí en la playa tantas huellas, el otro día me reía tanto cuando veía una pisada. Y todavía me río cuando me acuerdo de cómo estaba mal formado ese pie. Y yo ponía mi pie, no, era increíble. Y dije, ¿qué pie es este? Entonces, esa huellita en lo espiritual nosotros queremos dejar. Y que no nos pillen así, pues, ¿qué pie es este? ¿Qué clase de huella es la que estoy siguiendo? Sino que sea una huella que realmente sea clara, sea nítida y sea tan direccionada que podamos ver que el final de lo que estamos construyendo va a ser algo que va a edificar y que va a durar por largos años. Claro que sí, eso es lo que tenemos que tener en cuenta en este día, hoy hermano, hoy nos vamos a estar reuniendo ahí en Aconcagua con la Campret 996, así que invitada a todos nuestros hermanos amigos de Tierras Blancas, vamos a la casa del Señor, hoy los invitamos, porque de esa manera vamos a ir edificando, vamos a ir restaurando nuestro corazón, vamos a ir sanando, vamos a ir desechando la incredulidad, la indiferencia, la duda, los temores que están en nuestra mente, en nuestro corazón, que no nos dejan avanzar, que no nos dejan crecer, que nos hace en vez de edificar, destruir, como lo dice la mujer, ¿cierto? Sí. La mujer necia, con sus propias manos lo destruye. Entonces muchas veces nosotros somos responsables, hemos estado destruyendo nuestra vida, destruyendo nuestra propia vida, nuestro propio cuerpo, lo destruimos nosotros mismos porque no estamos edificando nuestro corazón en la palabra de Dios. Estamos siendo realmente necios porque no estamos edificando en la palabra. Si no edificamos en la palabra, lamentablemente somos necios y somos porfiados. Somos duro de servicio, como le decía la Escritura, ¿cierto? Si alguien fue duro de servicio, fui yo. Sí, claro. Cuántas cosas tuvo que destruir. ¿Sabes? Tenemos unos argumentos
que de verdad parecen la muralla de Jericó, porque cuesta tanto derrumbarlo y que solo el poder de Dios los derrumba. Así que es importante que usted esté dispuesto a destruir aquellas cosas que ya no sirven en su vida y a poder edificar cosas que realmente le van a permanecer y lo va a llevar a la vida eterna. Mire, una de las cosas que nosotros podemos edificar son nuestros cuerpos para ser moradas para Dios. Dice su palabra que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Cómo no edificar nuestros cuerpos para ello? Y nosotros tenemos un problema porque el cuerpo no lo edificamos, lo engordamos. El cuerpo no lo edificamos, no hacemos que haga ejercicio, ¿no es cierto? Sino que lo dejamos durmiendo más horas de las convenientes. Entonces ahí es donde nosotros, claro, nosotros le damos gusto más al cuerpo que a lo que debemos edificar en el cuerpo y que es un templo, una morada, una casa de Dios en nuestras vidas. Así que le invitamos para que usted ya tome conocimiento y vaya edificando su cuerpo. Otro, el amor también se edifica. Ahí el libro de Primera de Corintios nos habla de qué clase de amor debemos tener. Un amor que no miente, un amor que no es celoso, un amor que no es para sí mismo, no es egoísta, ¿no es cierto? Un amor que tiene la capacidad de entregarlo todo. Ese es el amor que debemos edificar en nosotros. Y por último, el hablar en lenguas, el tener una alabanza, eso hace que nosotros también estemos edificando lo espiritual. Una nueva lengua, hablar como hablan los ángeles, pero no una lengua no entendible, sino que una lengua celestial, espiritual, adoradora, ¿no es cierto? Una lengua que cuando hable del Señor, que cuando diga cosas, edifique el reino. Qué tremendo, claro que sí, edificando al reino del Señor, dando un buen ejemplo, ¿cierto? Mostrando la grandeza, la gloria y la bendición del Señor. Vamos al segundo corte musical, vamos a la buena música. Para usted que está ahí en la 91.1 FM. Ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta con esa alabanza y de adoración. Como así pasivamente. Si tu presencia conmigo no va. Una delicia. Claro. Esa es la palabra, una delicia de alabanza, ¿cierto? Sí. Para deleitarse con el Señor, deleitarse en su presencia. Qué hermoso. ¿Cómo no invitarlo a deleitarse, hermano, amigo, hermanos, amigos que están ahí en la 91.1 en esta hora? Vamos a la casa del Señor, vamos a buscar más de su presencia. Si usted tiene su iglesia, usted tiene su pastor, usted está donde congregarse, vamos, basta ya de estar lejos de la casa del Señor, basta de estar alejado de los atrios del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Dios le anhela, Dios le está anhelando a usted, le está anhelando con todo su corazón. Dios le anhela que usted pueda estar en su casa, ¿para qué? Para recibir la instrucción, para recibir la dirección de la palabra, para poder edificar nuestros corazones, edificar nuestra mente, para desechar esos pensamientos de incredulidad, esos pensamientos de duda, de temor, ¿cierto? Que están ahí. El temor siempre se apodera de la mente, del corazón, y no nos deja avanzar, y no nos deja edificar nuestra vida. No nos deja que la palabra, porque la palabra tiene ese efecto de ser declarada, ¿cierto? Y yo debo tomarla, debo atesorarla, guardarla, dice la Escritura, ¿cierto? Y ponerla por obra, ponerla en práctica, ser hacedor de ella, o sea, me conlleva una acción. Y eso me va a llevar a edificar mi vida, eso me va a llevar a poder edificar a otros. Claro que sí. Hay una situación que pasa en la Biblia cuando se toma Jericó. Josué declara proféticamente que el que volviese a levantar Jericó, decía que sobre las puertas, ¿no es cierto?, se han muerto los hijos, ¿no es cierto?, que ponía los cimientos y la puerta, se han muerto los hijos, tanto el menor como el mayor. Tenía una profecía bien fuerte. Y según los estudios, pasados 500 años después... Era una maldición. Sí, pasados 500 años después, hubo un personaje que levantó Jericó, sí, y que construyó nuevamente Jericó y su fortaleza, y murieron sus hijos. Claro. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer nosotros... Cuando empezó y cuando terminó. Claro, nosotros lo que tenemos que hacer, mi pastor, es no edificar lo que ya destruimos. Si nosotros decidimos destruir ciertas mañas, ¿no es cierto?, ciertas costumbres,
Si decidimos destruir, por ejemplo, el pecado en nosotros, no lo volvamos a construir. No volvamos nuevamente a edificar esas malas costumbres, no volvamos nuevamente a tomar esos rudimentos antiguos, porque el Señor nos renovó y cada día tiene disposición para renovar nuestra mente, para renovar nuestras emociones, nuestra conducta, para guiarnos, para ayudarnos a ser valientes y esforzados. Entonces, si volvemos a edificar lo que hemos destruido, y lo que hemos destruido nosotros, los hijos de Dios, si usted ha destruido esos caminos pecaminosos, ha destruido esas puertas de maldad, si usted ha destruido todo ligamento, si usted ha destruido toda cadena que lo lleve de nuevo al pecado, a la iniquidad, yo creo que estamos cometiendo un grave error. Un grave error. No solo es una consecuencia para nosotros, este varón que decidió reconstruir Jericó, no fue una consecuencia directamente para él, sino sobre sus hijos cayeron la maldición, sobre sus hijos cayó la parte profética, donde podemos ver que realmente es doloroso, que se mueran nuestros hijos es doloroso. Yo tengo 2 hijos y he luchado mi vida para poder hacer que a ellos les cueste menos lo que a mí me ha costado los 40 y algo años que tengo, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros vemos que nuestros hijos están cometiendo nuestros propios errores, como padre, nosotros le decimos, le aconsejamos, no lo hagas, porque te va a llevar a un resultado y ese resultado va a traer dolor sobre tu vida, va a traer frustración. Tenemos el deber de advertírselos por lo menos para que no lo hagan. Qué triste que este varón parece que nunca escuchó la profecía que había dicho Josué, esta profecía que recayó sobre la vida y los hijos. Por lo tanto, le invito en esta mañana que usted reflexione en su espíritu y si usted necesita edificar cosas, si necesita edificar una vida en Cristo, hágalo, pero así, como dice allí el libro de Santiago, si no tiene sabiduría, pídala al Señor que la va a dar sobreabundantemente. Pero si usted es de los que está edificando lo que ya había destruido, si usted nuevamente está tomando, por ejemplo, el varón nuevamente está tomando una relación de adulterio, ¿no es cierto? Un varón o una mujer otra vez están tomando la adicción a las drogas, al alcohol. No, si ya lo destruyó, déjelo atrás. No vuelva a pasar por los mismos procesos. Yo creo que los procesos a nosotros nos tienen que enseñar, ¿no es cierto? Procesos de dolor, de abandono, de desesperanza. Por lo tanto, es necesario que nosotros volvamos, pero volvamos a edificar. Edifiquemos nuevamente lo que el Señor puso en nuestras manos. ¿Y qué puso en nuestras manos el Señor para poder edificar? Siempre hay un bloque de amor, siempre hay un bloque de esperanza, un bloque de paz. Sembrémoslo, coloquémoslo donde tiene que estar colocado y mantengámoslo firme allí, que nadie lo saque, que nadie lo derrumbe. Seamos capaces, como dice usted siempre en las prédicas, seamos valientes, pero para hacer lo bueno, lo correcto, y no seamos valientes para hacer lo malo. Lo malo lo único que va a traer a la larga es destrucción, y no solo para nosotros, y no es una amenaza porque pareciera que son así, pero la Biblia es clara y la Biblia no tarda en cumplirse. Y cada vez que alguien comete un error, si es padre de familia, el mal alcanza también a sus hijos, alcanza a los nietos. Y eso es lo que nosotros tenemos que detener a tiempo. En la gracia y el perdón de Jesucristo esto se detiene a tiempo. Claro, hay muchos también que pueden decir yo no hago nada malo, porque uno dice cuando uno es el malo, ¿cierto? Tiene su castigo, su mal resultado. Pero ahí es donde muchas veces nosotros nos miramos y nos encontramos que somos personas buenas, porque tenemos una victoria moral. Sí. ¿Me entiende? Pero hay cosas que Dios mira en nuestro interior de nuestro corazón. Y hay perversidad, hay orgullo, hay altivez, hay soberbia, que son cosas que no se ven, pero están ahí y en el momento determinado afloran, van a dar su resultado, su fruto. Y es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que a la final no éramos tan buenos. Eso, no éramos tan santos como pensábamos. Y debemos analizarnos y decir, nos falta un montón. Nos falta muchísimo. Como mi pastor siempre decía, le pisamos el callito y queda la escoba. Nos pisan un callito a cada uno de nosotros. Y ahí sacamos el verdadero carácter y que sale tenemos. el verdadero que está interno. O sea, Sí. Bueno,
amas a Cristo, amas al Señor, estás siendo edificado en la palabra, te has dejado ministrar por la palabra, Es te has real dejado eso. cambiar. Es real porque nosotros muchas veces somos edificados pero con hipocresía, como decía Jesucristo a los fariseos. Aparentar. Claro, sepulcros blancos, ¿no es cierto? Dice, por dentro el gusano se los está comiendo. Entonces, Es lo claro, que el Señor Jesús vino a enseñar al sistema religioso de la época, ¿cierto? Sí. A todo el fariseo, saduceo, escriba. todo el y a que los se creía doctos de la santo y ley. no lo era. Claro, los doctos de la ley, lamentablemente, era un reflejo nomás, eran pantalla. Creían ellos que lo estaban haciendo bien, creían hacerlo correctamente, pero lamentablemente para Dios no era así. Y Sí. yo siempre rescato esos ingredientes, bueno, hay muchos ingredientes más, pero los que más rescato yo que el Señor enseñó era el amor, la justicia, la misericordia, la fe y el temor a Dios, a recalcar esas cosas vino a recalcar el Señor, a sacarlas, a enrostrarlas, porque eso era necesario hacer sin Sí. dejar de hacer aquello. Entonces era necesario hacer eso, era necesario, hermanos, amigos, tener ese edificar en esos detalles que se Claro. nos escapan, porque podemos hacer muchas cosas para Dios, pero si no van con el detalle que a Dios le agrada, de nada nos va a servir. De nada, de nada. Es necesario que nosotros seamos edificados y como dice el libro de Efesios capítulo 4 verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es santo, por lo tanto tenemos que edificarnos según la santidad del Señor. Y cada cosa que nosotros hagamos debemos ir perfeccionándola. No solamente quedarme con lo que yo ya sé o lo que yo ya aprendí, sino que ir perfeccionando. Y lo más importante, mi pastor, es que es para todos. Para todos, no solo para algunos, no solo para el que se cree santo, no solo para el que se dice santo, sino que es para todos. Todo el que quiera ser perfeccionado en Jesucristo puede acercarse confiadamente al trono de la gracia. ¡Qué tremendo! Claro que sí, confiadamente al trono de la gracia. Yo quiero invitarlo para que usted se acerque al trono de la gracia en esta hora. Usted puede aceptar a Cristo en su corazón, hermano amigo, que está ahí en la sintonía de la 91.1. Quiero que haga esta oración con nosotros, pero antes voy a leer estos dos versículos que dice así en Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En base a estos dos versículos, vamos a hacer una breve oración para que usted que está ahí en la sintonía acepte a Jesucristo y haga esta oración junto con nosotros. Dice así: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta hora, gracias Señor, gracias Señor, por tenerme en cuenta. por tenerme en cuenta. Gracias por llamarme. Gracias por llamarme. Gracias por escogerme. Gracias por escogerme. En esta hora, Y en esta hora yo quiero confesar con mi boca yo quiero confesar que con mi Jesús boca es el Señor. que Jesús es el Señor. Y creo con todo mi corazón Y creo con todo mi corazón que Dios lo levantó de los muertos. que Dios le levantó de los muertos. En esta hora, Señor, En esta hora, Señor, yo acepto tu voluntad. yo acepto tu voluntad. Yo acepto tu palabra. Yo acepto tu Te palabra. pido perdón, Señor, Te pido perdón, Señor, por tantos años de error, por tantos años de error, por tantos años de pecado, por Señor. tantos años de pecado, Señor. Perdona mis malos pensamientos. Perdona mis malos pensamientos Perdona mis malas palabras. y perdona mis malas palabras. Señor, Señor, inscribí mi nombre inscribe mi nombre en el libro de la vida. en el libro de la vida. Muchas gracias, Señor, Muchas gracias, por Señor, este privilegio. por este privilegio. Yo me comprometo Yo me comprometo a ser el mejor discípulo. a ser el mejor discípulo. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor. Amén Amén y amén. y amén. Así que usted que ha recibido al Señor en esta hora, no sobreedifique en el pecado, sino que sobreedifique en la roca que es Cristo. Dice allí que hay un hombre necio y hay un hombre sabio, decía el Señor una parábola, y la enseñanza habla de que el hombre necio construyó en la arena. Vino el viento, vino el agua, vino la lluvia, ¿no es cierto? Vinieron los ríos crecieron, dice, y su casa se derrumbó. Pero también hay un hombre sabio que construyó sobre la roca, soplaron los mismos vientos, sopló, el mismo viento, Los ríos. corrió el mismo río y sucedieron las mismas cosas que le pasó al necio. Pero este estaba firme,
porque estaba sobre la roca y su casa no se derrumbó. Así que me voy a aprender bien para explicarlo mejor. Pero eso es lo que dice la palabra del Señor y que el Señor Jesucristo lo enseñó. Mire, dice el 1 Corintios capítulo 3, verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Así que si usted está colocando algo, si alguien le añade a lo que usted está colocando, tenga cuidado lo que va a construir. ¿Ya? Así que es el sentir del corazón de Dios en esta hora de la mañana. Nos vamos, ya tenemos que irnos, se nos pasó rápidamente el programa. Así que hermanos, amigos, gracias por estar en la sintonía. Gracias, don Eri, por la puesta al aire. Nos despedimos. Chao, chao. Muchas bendiciones a todos. Un abrazo gigante y les esperamos ahí en Tierras Blancas. Páselo bien, gócese en el Señor, deleítese en el Evangelio, pero sobre todo, pórtese bien. Chao, chao. Chao, chao.